Seguimos con la presentación titulada Recomendaciones nutricionales. ¿Cómo preparar a la mujer para la menopausia? Esta charla es dada por la doctora Marina Moreno de Ecuador. Ella es magíster en alimentación y nutrición, trabaja en su consulta privada, es miembro de la Federación Latinoamericana de Obesidad, miembro del grupo elaborador del Consenso Latinoamericano de Obesidad, delegada nacional del 98 al 2002 a esta federación, a FLASO. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, donde ejerció el cargo de vicepresidenta entre el 98 y el 2002, y de tesorera en el 2007, en el 12 y en el 14. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Alimentación y Nutrición, donde fue su vicepresidenta entre el 2003 y el 2005, y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Nutriólogos, siendo una de los miembros fundadores en el 2018. Un gusto para mí presentar a la doctora Moreno con la charla que les indiqué sobre manejo nutricional para la menopausia. Con todos los presentes y las personas que están de manera virtual, agradezco mucho a la directiva de la Sociedad de Endocrinología por permitirme compartir algo de lo que nosotros trabajamos y sobre todo felicitar por el tema escogido, porque generalmente en los congresos específicamente no se toca el tema de la mujer y me ha parecido muy interesante el abordaje que le han dado en esta vez. Le he cambiado un poco al título porque decía recomendaciones nutricionales, cómo preparar a la mujer para la menopausia. Yo lo he puesto al revés, cómo preparar a la mujer a la menopausia y las recomendaciones nutricionales. Las charlas anteriores son el preámbulo para lo que vamos a ver. Aquí tal vez para empezar tenemos que recordar que el ciclo reproductivo de la mujer tiene varios estadios y esto marca el ciclo de su salud, que tal vez no debería ser y que se marca en función de la menarquia, que es el primer sangrado, y la menopausia, que es el último sangrado. Este ciclo reproductivo de la mujer tiene 7 etapas: la etapa reproductiva propiamente dicha, la transición de a la menopausia y la posmenopausia. Entonces, en el tema que nos tocaría abordar es en lo que corresponde a la transición menopáusica, porque estamos hablando de cómo preparar a la mujer a la menopausia. Debemos recordar que en el ciclo reproductivo de la mujer existen un sinnúmero de cambios hormonales que se inician, hablando de la transición menopáusica, 2 periodos antes de que empiece la última menstruación. No se ha especificado años porque este es variable, pero el periodo de la perimenopausia, que sería antes de la última menstruación, se ha visto que aproximadamente lleva 1 a 3 años. Durante estos periodos ocurren un sinnúmero de cambios hormonales que van a determinar cambios en la mujer. Y posteriormente, cuando la menopausia ya aparece, hasta 1 año después, estos cambios hormonales van a ir marcando muchos de los síntomas que son bien conocidos en este periodo de la vida de la mujer. La transición de la menopausia se caracteriza fundamentalmente por un aumento de la FSH y una disminución del estradiol. Y aquí tenemos que recordar dónde van a actuar los estrógenos para identificar dónde son los signos y síntomas que va la mujer a experimentar en este periodo de la vida. La transición, la menopausia, va a caracterizarse por los síntomas, por cambios en su salud mental y cambios fisiológicos. Entre los cambios fisiológicos vamos a notar una alteración del perfil lipídico, hay remodelación vascular, hay mayor casos de síndrome metabólico con diferentes manifestaciones en sus parámetros, hay aumento del índice de masa corporal, aumento de la presión arterial, disminución de la densidad mineral ósea, disminución de la masa magra y aumento de la masa grasa. Aquí podemos ver que tal vez uno de los cambios más importantes que van a marcar esta época son los cambios en la composición corporal, que van a estar dados por la deficiencia de los estrógenos y la pérdida de la relación estrógenos-andrógenos, donde van a predominar estos últimos. Esto va a determinar que aumente la grasa a nivel central, disminuya la expedición energética y tengamos una mayor depósitos de grasa a nivel visceral. Y como todos sabemos, y como ya se ha dicho en las charlas anteriores, esto va a aumentar el riesgo cardiovascular en estas mujeres porque van a cursar con hiperinsulinismo, insulinoresistencia, etcétera. En esta gráfica ustedes pueden ver, tenemos los cambios de masa grasa en kilos en un seguimiento de mujeres desde el momento basal a 6 años, y se ve que las mujeres que permanecen en premenopausia no pasa nada con su masa grasa, mientras que las mujeres que pasaron a posmenopáusica sí aumentó su masa grasa.
Lo mismo sucede con el perímetro o el índice cintura-cadera. Aquí podemos ver cuáles son los cambios que experimentan cuando a depósitos de grasa androide o grasa central, y vemos que las mujeres premenopáusicas tienen menos grasa androide que las mujeres posmenopáusicas. Acá vemos en cambio qué pasa con la grasa ginoide, que sería la grasa ubicada a nivel de muslos, disminuye cuando pasamos de la pre a la posmenopausia. Por otro lado, en este estudio de ley, ustedes pueden ver en el que se hace una comparación de un grupo de mujeres a las que se les dividió en grupos mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, y ustedes pueden ver cómo el índice de masa corporal aumenta, la grasa total aumenta, el tejido magro no presenta variación y la grasa troncular también aumenta. Y aquí sería lo que pasa con la grasa en la cadera y la grasa en muslos. Pero los cambios en la composición corporal de la mujer ocurren por la edad, ocurren por el proceso de la menopausia en sí. Aquí podemos ver el seguimiento que se hace en cuanto a la grasa corporal expresada en kilos conforme avanza la edad en un grupo de mujeres que se valoraron desde los 50 hasta los 59 años. Y se puede ver que conforme avanza la edad, los kilos de grasa aumentan, la masa magra en kilogramos disminuye y la densidad mineral ósea empieza a caer. Si nosotros vemos la distribución de la grasa, vemos que no hay la grasa de los muslos no sufre variación, pero la grasa abdominal experimenta un crecimiento, y cuando hacemos una relación masa en piernas para la grasa total, vemos que esta disminuye, mientras que la grasa de la cintura versus la grasa total, esta aumenta. Eso con respecto a la edad. Pero ¿qué pasa cuando tomamos los años desde el inicio de la menopausia? La grasa en kilogramos no se modifica, la masa magra disminuye y la densidad mineral ósea cae. Entonces, ¿qué pesa más, la edad o la evolución o los años de la menopausia en los cambios en la composición corporal? Parecería que los dos factores influyen en ello, pero la transición a la menopausia va a influir más sobre la pérdida de la masa magra y la masa ósea que sobre la masa grasa, pero sí influye sobre la distribución de la grasa corporal, haciéndole que tenga mayor depósitos a nivel abdominal. Les decía que otro de los cambios que experimenta y hace que el balance energético sea positivo y las mujeres experimenten un aumento de peso en esta época, depende también del gasto energético. Y el gasto energético, pueden ver ustedes aquí, que el gasto energético total en los distintos periodos de la transición a la menopausia se ve que van disminuyendo, y esto ocurre fundamentalmente en el periodo 2 a 1 antes de la menopausia y persiste hasta el periodo posterior o lo que sería la menopausia temprana. Y esto lleva a que las mujeres en el periodo de transición a la menopausia tengan mayor riesgo de tener obesidad y agravarse si es que ya lo tenían antes, y esto acompañado de la insulinoresistencia, el riesgo de diabetes que todos ya conocemos con respecto a los efectos metabólicos que esto tiene. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para la salud de la mujer en la transición menopáusica? Ya vimos que es ganancia de peso, cambios en su composición corporal, fundamentalmente aumento de la masa grasa y disminución de la masa magra y de la densidad mineral ósea, inflexibilidad metabólica, que es la incapacidad de utilizar la grasa como fuente energética cuando hace actividad física, el riesgo de diabetes, alteraciones lipídicas, aumento de la presión arterial, aumento del riesgo cardiovascular, disminución de la... ¡Ay, se me fue! ¿Cómo regreso? Perdón. Pérdida de la densidad mineral ósea, y algo que ha notado que no se apunta en los textos, sin embargo, yo creo que es bien importante, que es la sarcopenia y la disminución de la fuerza muscular. Aquí pueden ustedes ver los cambios que experimenta la mujer en relación al síndrome metabólico y la transición de la menopausia. Esto es la prevalencia de la severidad de síndrome metabólico en mujeres premenopáusicas, perimenopáusicas y posmenopáusicas, en mujeres blancas y negras. Y los distintos parámetros que acompañan al síndrome metabólico, como es el perímetro de la cintura, aumento de los triglicéridos, baja del HDL, aumento de la presión sistólica y aumento de la glucemia. Entonces, la mujer en este periodo va a tener dos riesgos importantes, que es aumento del riesgo cardiovascular y alteraciones osteomusculares.
En esta transición a la menopausia es importante considerar y no olvidarnos del riesgo cardiovascular que aumenta en este periodo de la vida y que debe ser monitoreado tempranamente. Deben implementarse estrategias de intervención para reducirlo y no olvidar los factores que influyen en este aumento, que son la edad de la menopausia. Las mujeres que tengan menopausia prematura o temprana van a tener más riesgo. El tipo de la menopausia, si es natural o postquirúrgica, las mujeres que han sido oferectomizadas van a tener mayor riesgo y por tanto deberían ser intervenidas más tempranamente. Del estadio de la menopausia, porque como ya les mostré, el estadio y las respuestas van a ser variables. Y también cuando hablamos de estilo de vida, no solo hablamos de dieta, vamos a hablar de consumo de tabaco y alcohol, de cambios en el peso y en la composición corporal, del tratamiento y la detección de los factores de riesgo previos, de la historia reproductiva que también va a marcar los riesgos, de la presencia o no de diabetes gestacional o hipertensión en el embarazo y si la mujer es sedentaria o no. Entonces, si nosotros consideramos como primer punto el riesgo cardiovascular, todos sabemos que la detección y tratamiento temprano de ellos deben hacerse y eso incluye todos los cambios en el estilo de vida que les habíamos dicho. Entonces, hablemos como puntos claves que vamos a tener en este periodo de la vida, es que en la transición de la menopausia, las mujeres van a experimentar una ganancia de peso en promedio de 3 kilogramos, pero que puede ser variable entre 3 o hasta 30 kilos en algunas de ellas. Y esto tiene una relación estrecha con el aumento de la edad. Que el aumento de la grasa visceral, sobre todo la obesidad central, va a aumentar con los años en la transición menopáusica y con la posmenopausia. Que si las mujeres tienen obesidad y sobrepeso previo a la transición menopáusica, los síntomas se van a acelerar, se van a agravar y suelen tener mayores síntomas vasomotores. Y aquellas que tienen más síntomas vasomotores van a tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en la transición y en la posmenopausia. Y que la presencia de los factores de riesgo antes de la menopausia se agravan si es que ya los tenían anteriormente. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Todas las mujeres, todas, antes de la transición menopáusica, deben ser evaluadas su estado nutricional, todas deben recibir consejería sobre el estilo de vida y realizar intervenciones si presentan comorbilidades. Estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Cardiología. Cambiar el estilo de vida en una mujer, en general en la población, va a verse reflejado en los indicadores de calidad de vida, como son disminución de la mortalidad, aumento de la esperanza de vida, disminución de la morbilidad y mayor año de tiempos libres de enfermedad. Entonces, hablemos cómo serían las recomendaciones nutricionales que se hacen en estos casos. La Asociación Americana de Cardiología recomienda, como el objetivo fundamental va a ser bajar de peso o evitar la ganancia de peso, se debe recomendar una dieta con restricción calórica y aproximadamente una restricción entre 400 a 600 calorías, más actividad física regular, van a ayudar a prevenir la ganancia de peso. Siempre digo más actividad física porque la dieta sola no sirve, el ejercicio solo no sirve, tiene que ser combinado y la recomendación tiene que ser realizada individualmente dependiendo de las necesidades, de las características y los riesgos que tenga cada paciente. Las recomendaciones sobre ejercicio, la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Actividad Física lo tiene bien recomendado y es conocido por todos. Y no debemos olvidar que en los casos en que sean necesarios, las opciones farmacológicas, así como la cirugía bariátrica, deben ser considerados en quienes la necesiten. La implementación de estos cambios se ha visto que disminuyen el riesgo cardiovascular y no cardiovascular. Y el objetivo de la dieta y el ejercicio va a ser disminuir la ingesta y aumentar el gasto para lograr nuestro objetivo, que es bajar de peso o evitar la ganancia de peso. Con respecto al aporte energético, ustedes saben que los requerimientos calóricos están ocupados o van a ser gastados en nuestro cuerpo por 3 componentes: la tasa metabólica basal, la actividad física, que es el único que puede modificarse voluntariamente, y el efecto térmico de los alimentos. La actividad física contribuye a aproximadamente desde un 10% en las personas que están en cama hasta un 50% en las mujeres atletas o que practican actividad física de competencia. Las calorías requeridas, si uno quiere hacerle por kilo de peso, pueden variar entre 30 y 35 calorías por kilogramo de peso ideal, dependiendo esto de la actividad de la mujer. Es importante considerar que a partir de los 40 años de edad, las necesidades nutricionales de la mujer disminuyen en aproximadamente un 5% por década,
Por lo tanto, cuando se hace la prescripción, esto tiene que ser considerado, porque eso, si no se considera eso, es donde no vamos a conseguir el objetivo, que es que no gane de peso. La distribución calórica es algo que también se discute, y ahí voy a enfocarme un poco en algunas controversias que puede haber al respecto. La distribución calórica recomendada está basada en los datos del NHANES y últimamente también con los datos del Pure Core Study, y las recomendaciones generalmente dice que el 45 a 65% del valor calórico total de la dieta debe venir de los hidratos de carbono, un 10 al 35% de las proteínas y entre un 20 y un 35% de las grasas. Esta distribución se ha asociado con menor riesgo de enfermedad cardiovascular mientras se proveen los otros nutrientes esenciales. En el lado derecho ustedes pueden ver las recomendaciones de la distribución calórica y de las cantidades de grasa que son por todos conocidos. Con respecto a los hidratos de carbono, cuando uno hace una prescripción de una dieta, siempre tiene que considerar la cantidad, el tipo y el metabolismo. Con respecto a la cantidad, una de las discusiones frecuentes es qué es lo mejor, una dieta baja en carbohidratos o una dieta alta en carbohidratos. Aquí ustedes tienen un análisis de los distintos estudios que se han hecho, entre los cuales desde el Pure, el Enhance, el ARIC, el NHS, etcétera, en el que se hace un metaanálisis sobre cuál sería el porcentaje ideal de aporte de hidratos de carbono a la dieta. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que cuando el aporte calórico está por debajo del 40%, el riesgo relativo de muerte es mayor. Y nuevamente vuelve a incrementar cuando el aporte calórico está por encima del 60%. En este otro, que es del Pure, ustedes pueden ver que con un aporte calórico entre el 50 y el 65%, el riesgo relativo está alrededor de 1 y que tiene una J. A menor aporte de hidratos de carbono, más riesgo; a mayor aporte de hidratos de carbono, igualmente. Pero en los hidratos de carbono, les decía, no nos importa solo cuánto, sino de dónde vienen estos hidratos de carbono. Y aquí ustedes pueden ver el estudio de Sim-Wanhals, en el cual compara cuál sería la cantidad óptima de granos enteros, granos refinados y el riesgo de mortalidad general por todas las causas. Ustedes pueden ver aquí que a medida que aumenta el consumo de granos enteros, disminuye el riesgo de mortalidad por todas las causas. En cambio, en este lado comparamos los granos refinados y se ve que a partir de los 50 gramos por día de consumo de esto, el riesgo relativo tiende a aumentar, aunque no sean estadísticamente significativos. Por otro lado, otra fuente importante de hidratos de carbono son las frutas, que yo considero que es un problema. Pues sí, las frutas son saludables, son buenas, pero en nuestro medio, como son buenas, entonces me puedo comer 10 mandarinas, me puedo comer una jarra de jugo, y no es así, porque aquí también ustedes pueden ver cómo la cantidad de fruta, a medida que nosotros consumimos, la fruta baja, pero cuando nosotros nos pasamos de 200 gramos de fruta a día, el riesgo relativo nuevamente puede incrementarse. Eso por un lado en cuanto a la cantidad, pero otro es en la forma en que nosotros comemos las frutas, y los jugos van a entrar dentro de lo que son bebidas azucaradas, que más luego les presento. Y con respecto a los vegetales, igual se ve que a mayor cantidad de vegetales el riesgo disminuye, pero no hay una diferencia entre si como 400 gramos o 600 gramos de vegetales en el día. En cambio, con las legumbres se ve que a mayor consumo de legumbres, menor riesgo relativo de mortalidad general. En este estudio les quiero mostrar que les decía también el metabolismo de los hidratos de carbono cuentan, y aquí vemos la carga glicémica de los alimentos, el cual ha sido dividido en 3 tertiles. A menor carga glicémica, el riesgo relativo es menor. A mayor carga glicémica, el riesgo relativo aumenta. Pero también se ve que no es solo la carga glicémica, sino el estado nutricional que tienen las personas. Si yo tengo un índice de masa corporal mayor y consumo alimentos con alta carga glicémica, el riesgo relativo de tener una enfermedad coronaria es mayor. En esta gráfica, en un estudio del IU, que es un metaanálisis en el que va a comparar la carga glicémica distribuido en 5 niveles y ajustados por edad, ajustados por grasa, ajustados por grasas saturadas, pueden ver ustedes que a medida que aumenta la carga glicémica, aumenta el riesgo de mortalidad, y también aquí podemos ver nosotros que a mayor carga glicémica, ajustado por todas las grasas, el riesgo aumenta. Esto querría decir
que el alto consumo de alimentos con alta carga glucémica va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular independiente de los otros factores de riesgo. Y que también las dietas bajas en grasas y altas en hidratos de carbono no son las óptimas para prevenir la enfermedad cardiovascular y más bien podrían incrementar el riesgo en las personas que tengan insulinoresistencia e intolerancia a la glucosa. Con respecto al azúcar, que si bien es otro carbohidrato, generalmente este es el que deberíamos evitar, estos contribuyen a aumentar la densidad calórica de la dieta y promueven el aumento de peso. Generalmente el azúcar la vamos a tener en dos formas, es el azúcar que le agregamos a las bebidas, al café, etcétera, y la que tiene en las bebidas azucaradas. La OMS recomienda una ingesta reducida de azúcares libres a lo largo de la vida y esto es una recomendación en firme, quiere decir que todos deberíamos hacerlo. Y en los adultos, tanto como en los niños, se recomienda que no debe pasar el 10% del valor calórico total. Esto es una recomendación en firme. Y se recomienda en condicional en las personas que puedan hacerlo, que lo ideal es que sea por debajo del 5% del valor calórico total de la dieta. Les decía que las bebidas azucaradas probablemente es el problema mayor en cuanto al aporte de azúcar a nuestra dieta. Y aquí pueden ver ustedes el volumen de azúcar por gramos por día en bebidas. A medida que nosotros aumentamos el consumo de las bebidas azucaradas, el riesgo de mortalidad aumenta. El otro componente del aporte calórico son las proteínas. Todos sabemos que hay proteínas de origen animal, que hay proteínas de origen vegetal, que las proteínas animales son proteínas completas porque tienen todos los aminoácidos esenciales y que los vegetales no lo tienen. Pero con respecto a las proteínas hay que considerar algunas cosas. ¿Cuál es la recomendación? En las mujeres de 19 hasta 70 años la recomendación es la misma, 0,8 gramos por kilogramo por día o 46 gramos por día. Y que en porcentaje debería variar entre 10 y el 15% según la FAO, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo importante en las proteínas? ¿Qué proteínas consumo? Y en las proteínas siempre se habla de las carnes rojas, de las carnes procesadas, de los beneficios del pescado o del pollo. Aquí les quiero mostrar qué es mejor, la carne roja o las carnes procesadas o cuál es peor. Aquí tienen ustedes la curva de consumo de pescado en gramos por día versus el riesgo relativo de mortalidad por todas las causas. Ustedes pueden ver que a medida que tengo un mayor aporte de pescado en mi dieta, el riesgo relativo disminuye. No ocurre lo mismo con las carnes rojas, que a medida que consumo más carne roja, el riesgo relativo aumenta. Y esto es mucho mayor con las carnes procesadas. Las carnes procesadas son generalmente todo lo que son embutidos. El riesgo es mayor que con la carne blanca, con el pescado. Es por eso que en las recomendaciones generalmente se dice que deberíamos consumir 2 o 3 veces a la semana pescado. Pero cuando hablamos de proteínas, y ahora está como de moda usar muchas proteínas y dejar los hidratos de carbono y comer más proteínas, no debemos olvidarnos que el exceso de proteínas también tienen implicaciones en la salud. Está relacionado con enfermedades crónicas, con osteoporosis, con litiasis renal, mayor desarrollo o mayor caída de la función renal, con algunos tipos de cáncer, con enfermedad cardiovascular y obesidad. Aunque la relación esté establecida, no hay un límite superior recomendado. Las grasas es el otro componente del aporte energético para la dieta, es la mayor fuente de energía. Es importante que la dieta tenga grasa porque es el vehículo de transporte de las vitaminas liposolubles y los carotenoides. El 98% de las grasas que nosotros consumimos son triacilgliceroles y una pequeña porción como fosfolípidos y esteroles. Con respecto a la grasa, la cantidad recomendada está entre el 25 y el 30% de la energía total y lo importante no es solo la cantidad, sino el tipo de grasa. Como sabemos, se recomienda disminuir la grasa saturada y las grasas trans y preferir las grasas mono y poliinsaturadas. Aquí les quería mostrar por qué las grasas saturadas deben evitarse en la dieta. Aquí tenemos el porcentaje de grasas saturadas en la dieta versus los niveles de colesterol. A mayor consumo de grasa saturada, mayores niveles de colesterol. Por eso es que la recomendación debe ser alrededor del 7%, se hace de 7%. En este otro gráfico ustedes pueden ver la relación entre grasa saturada en porcentaje de aporte a las calorías y el cambio de los niveles de LDL a nivel plasmático. Mientras más grasa consumo, más cambios o más elevación voy a tener de los niveles de LDL plasmático. Entre las grasas,
Los omega 3, siempre se habla de ellos. La Asociación Americana del Corazón ha establecido recomendaciones para que se aumente el consumo de omega 3, tanto EPA como DHA. Y esto fundamentalmente lo vamos a obtener de pescados que lamentablemente en nuestro medio no existen. La mayoría o los que existen son costosos y hace difícil el acceso, como el jurel, el atún, las sardinas, el salmón. Lo que sí es importante recordar que cuando nosotros comamos estos tipos de pescados, que deben ser 2 o 3 veces a la semana, tienen que ser preparados a la plancha, cocidos al vapor o al horno y no fritos, ya que la fritura a 180 grados va a destruir los omega 3 y se pierden los beneficios que se tienen. Uno de las fuentes de grasa importantes son las nueces, y no digo los frutos secos, son las nueces, porque en los estudios de la dieta mediterránea donde se suplementó con nueces y se vio las ventajas que tiene este producto dentro de la alimentación. Aquí ustedes pueden ver igualmente que a mayor consumo de nueces en gramos por día disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces puede ser un buen snack en quienes puedan comprarlo porque el costo puede ser un limitante en nuestro medio. También se ha hablado de la relación entre el nivel de colesterol y el huevo. Aquí les he puesto la información nutricional de una unidad de huevo que pesa aproximadamente 50 gramos y ustedes van a ver que el contenido de proteína por huevo son 6 gramos y el contenido de colesterol es de 185 gramos. Y aquí un estudio donde se ve la relación entre el nivel de colesterol, el consumo de huevo y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Aquí vamos a ver en las mujeres que consumen menos de un huevo a la semana, su promedio de colesterol es de 228 y su riesgo relativo de enfermedad cardiovascular es 1. Si aumentan el consumo de huevos a la semana, su promedio de consumo de colesterol aumenta, pero no aumenta el riesgo relativo de tener una enfermedad cardiovascular. Igualmente, aquí vemos el consumo de colesterol por día y el riesgo relativo de tener una enfermedad cardiovascular. Este estudio lo que está demostrando es que no hay una asociación significativa entre el consumo de huevos de más de unidad por día y el riesgo cardiovascular y tampoco una asociación entre el consumo de colesterol y el riesgo cardiovascular ajustado al consumo de fibra. El otro problema que ocurre durante la transición a la menopausia es la osteoporosis. En este periodo de la menstruación va a disminuir la densidad mineral ósea a medida que aumenta la FSH y disminuye el estradiol. La osteoporosis se va a manifestar en la menopausia, pero la pérdida de la masa ósea en la mujer empieza en el periodo de la premenopausia. Y va a depender de 2 factores, del pico de masa ósea en la premenopausia y de los valores de estrógenos durante la posmenopausia. Lo importante aquí es que la reserva de la masa ósea la mujer lo tiene que hacer 35 años, hasta los 35 años de edad, porque eso va a marcar cuál es su futuro en sus años posteriores. En la prevención de la osteoporosis es importantísimo identificar los factores de riesgo y nuevamente los cambios en el estilo de vida que no solo incluye la dieta y el ejercicio, sino el abandono del tabaco, la moderación en el consumo de alcohol y la actividad al aire libre con exposición al sol. Entre los factores nutricionales para la prevención de la osteoporosis, no solo entre el calcio y la vitamina D, entre el fósforo, el magnesio, entre el flúor, el consumo de omega 3, la sal, la ingesta adecuada de proteínas y el consumo de leche y derivados. Con respecto al calcio, este es el rango que se ha manifestado porque se ha visto que las mujeres que consumen entre 800 y 1200 miligramos de calcio día tienen menor riesgo de tener una fractura a nivel de cadera y que los niveles séricos de vitamina D entre 30 y 50 igualmente van a disminuir la mortalidad por todas las causas en las mujeres. El calcio, ya les decía cuáles son las recomendaciones, pero lo importante es considerar que hay factores que van a interferir con su absorción. No solo es el aporte que le damos de calcio, sino los factores que influyen, como son el excesivo consumo de fósforo, el exceso de proteínas en la dieta, la presencia de fitatos y oxalatos que fijan parcialmente el calcio y limitan su absorción, el exceso de sal, el alcohol, el tabaco, el exceso de cafeína y el sedentarismo. Aquí les he puesto una tabla para ver el contenido de calcio de los alimentos de diferentes grupos. Ustedes pueden ver que el grupo de los lácteos es el que más aporta calcio a la dieta. Más o menos, para darnos cuenta cuánto calcio consume una mujer, podemos preguntarle cuántos mililitros de leche toma al día. Y más o menos es 1 miligramo de calcio por cada mililitro de leche. Si la mujer no toma leche, prácticamente diríamos que no cubre sus requerimientos de aporte de calcio en el día.
Los quesos tienen un poco menos, pero generalmente, ¿qué es lo que la gente recomienda para mejorar el calcio? Que es lo mismo que pasa con el hierro, es consuma verduras y vegetales. Fíjense en ustedes aquí, este es el contenido de calcio de la espinaca y del brócoli, pero estamos hablando en 100 gramos, o sea, para la mujer cubrir los 1000 miligramos de calcio tiene que comerse 1 kilo de espinacas o 1 kilo de brócoli. Con respecto a la vitamina D, es importantísima para la absorción del calcio, tiene que estar en la dieta y las mujeres deben recibir sol. Y se ha visto que hay muchos déficits de vitamina D en nuestro tiempo y parece que está ligado con la falta de exposición al sol y con el uso excesivo de protector solar. Eso hace que haya una limitada exposición al sol. Conforme avanza la edad, hay mayor riesgo de deficiencia en la obesidad, el bajo consumo de vitamina D en la dieta, hay problemas de absorción. Ciertos medicamentos pueden impedir la absorción, igual que la presencia de enfermedad renal y hepática. Si bien hay estudios observacionales que demuestran la asociación entre hipovitaminosis D con enfermedad cardíaca, con cáncer, con diabetes o con disminución de la respuesta inmunológica, no se ha demostrado todavía una relación causal de ello. Igual que el calcio y la vitamina D son favorables al hueso, hay factores nutricionales que pueden ser desfavorables, como lo son el exceso de vitamina D, porque va a inhibir el efecto de la misma, el alto consumo de sal, la desnutrición por menor ingesta, ya sea de la vitamina, por problemas de absorción o por déficit de las proteínas transportadoras. El exceso de proteínas va a favorecer la pérdida ósea y el deterioro de la función renal, y el exceso de proteínas de origen animal favorecen la pérdida de la masa ósea. Entre los destinos desfavorables para el hueso son el exceso de consumo de alcohol, ya que disminuye la densidad mineral ósea y aumenta el riesgo de caídas. El exceso de cafeína va a aumentar la excreción de calcio urinario, el tabaquismo disminuye la absorción de calcio y aumenta la excreción urinaria, y el sedentarismo por disminución de la tensión del músculo sobre el hueso. Con respecto al magnesio, le decía que es importante, generalmente lo tenemos en la dieta y solo debe ser suplementado en mujeres que tengan déficit de absorción, como la enfermedad celíaca, o en los que tengan pérdidas importantes por alguna enfermedad gastrointestinal. El magnesio juega un rol importante en la salud ósea, pero también es un importante cofactor enzimático del metabolismo energético. Si tiene un déficit, vamos a tener alteraciones de la homeostasis del calcio, aumento de riesgo de enfermedad hipertensiva, mayor agregación plaquetaria y trombosis y aumento del riesgo de osteoporosis. Con respecto a las vitaminas y minerales, no se hace una especificación en esta etapa de la mujer, porque si uno lleva una dieta saludable basada en todos los grupos de alimentos, que incluya vegetales, frutos, lácteos, proteínas, etcétera, automáticamente las vitaminas y minerales se cubren y se ajustan automáticamente. Lo que sí se sabe es que los suplementos de vitaminas y minerales no previenen la enfermedad cardiovascular, el cáncer de seno, la catarata, y por tanto no está recomendado darlo indiscriminadamente, sino solo en aquellas que tengan déficit. Con respecto a los micronutrientes, yo había puesto, porque generalmente uno de los problemas mayores de la mujer en la edad fértil es la anemia por deficiencia de hierro, y en la edad posmenopáusica sigue existiendo el mismo problema, ya sea por déficit de hierro, por déficit de folato, déficit de vitamina D o zinc. Y tenemos que considerar estos factores cuando estamos haciendo una recomendación nutricional en este periodo de la mujer. ¿Cómo corregimos estas deficiencias? Generalmente es promocionando un consumo adecuado de todos los grupos de alimentos, enfocarse en la cantidad, en el peso, en las porciones y en la variedad de los alimentos, e irnos más allá de solo el peso saludable, que es lo que generalmente nos enfocamos en la mujer. Otro de los puntos importantes que ocurre en la mujer es la sarcopenia que les decía. Aquí ustedes pueden ver, estos son el rojo los hombres y en azul las mujeres. Podemos ver cómo cambia la masa muscular apendicular, que es la masa magra de miembros inferiores, a lo largo de un año en una mujer, en mujeres de 50 años aproximadamente. Y aquí tal vez lo importante es ver cómo estos son hombres y estos son mujeres, cómo a partir de los 20 años la masa muscular empieza a decaer en las mujeres, y esto es mayor a partir de los 40 años. Esto se puede calcular con la fórmula de Newman, o se puede hacer también por medio de la densitometría corporal total. Uno tiene esa información en el informe.
Dentro de los estilos de vida, o sea, no solo podemos hablar de dieta, sino hablamos de ejercicio, el sedentarismo es común en la mujer. Toda mujer debe ser evaluada sobre su estado físico, debe recibir educación sobre la importancia de abandonar el sedentarismo y las ventajas de ser activas, deben recibir consejería, seguimiento y motivación para tener adherencia a la actividad física. ¿Cuáles son las ventajas? Ya se conocen: disminución del ritmo del proceso de envejecimiento, ayuda a controlar los factores de riesgo cardiovascular, mejora factores psicológicos y emocionales y ayuda al mantenimiento de la masa ósea. Pero el ejercicio no es solo decirle a la señora vaya y camine. Nosotros tenemos que hacer una recomendación que incluya ejercicio cardiovascular que esté encaminado a disminuir la masa grasa corporal, es decir, que mientras hace ejercicio lo que se consuma sea más grasa que glucógeno hepático. Y segundo, el ejercicio tiene que tener un proceso y un programa como el que ustedes ven en la diapositiva, donde haya un seguimiento, las distintas fases, porque tiene que ser progresivo. No se puede quedar con el mismo ejercicio de por vida, sino conforme su estado mejore, seguimos. Aquí, para terminar, es importante que cuando nosotros consideramos la salud y la nutrición de las mujeres durante el ciclo de vida, tenemos que reconocer que el estado nutricional de la mujer en la infancia y en la adolescencia, y en la niñez y en la primera infancia, va a influir sobre la adolescencia. Esto va a influir sobre la edad reproductiva y va a influir sobre su etapa reproductiva. Y que en el estado nutricional de salud y de las mujeres va a influir las influencias sociales y culturales, los factores biológicos, sus conductas individuales y factores psicosociales y el acceso que tenga a los servicios de salud y nutrición. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la mujer en la transición menopáusica? Ya lo he dicho a lo largo de la charla. Como estamos un poquito rápido, ¿cuáles serían las conclusiones? Las necesidades nutricionales de la mujer no solo deben enfocarse durante la edad fértil, que generalmente se hace durante el embarazo y la lactancia, sino que debe hacerse en todas las etapas de la vida de la mujer, porque eso va a tener impacto en el momento y también en el futuro. La salud nutricional de las niñas y adolescentes va a influir en su vida adulta, y que la salud y la nutrición en la mujer en la premenopausia, en la transición y en la posmenopausia va a depender del estado nutricional y de salud en etapas previas, y que la prevención del riesgo cardiovascular, de la osteoporosis, debe iniciarse lo más temprano posible. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Marina. Pido disculpas de parte del doctor William, que tuvo una emergencia y por eso le estoy reemplazando. Gracias, doctora Marina, por tan estupenda charla. Se requiere días para que se pueda hablar sobre este tema tan importante y necesario. Hay algunas preguntas aquí en el chat virtual, si no tiene nadie aquí presencialmente una pregunta. Aquí nos preguntan: ¿es posible que solo con el cambio importante o intenso de hábitos la mujer no incremente de peso o de grasa visceral, o siempre habrá un incremento por la etapa de transición de la vida? Se puede evitar el aumento de la grasa corporal. Lo importante es empezar antes. Es decir, yo diría que, yo siempre les digo eso a las pacientes, hasta los 40 años uno come y hace lo que quiera. A partir de ese momento, uno puede comer lo mismo, puede hacer el mismo ejercicio y uno va cambiando la estructura de su cuerpo. Y eso se va a hacer más evidente unos 2 o 3 años antes de empezar la menopausia. Pero si uno lleva un estilo de vida saludable, tanto en dieta como en actividad física, primero no va a tener sobrepeso y segundo va a evitar la ganancia de peso. Pero si uno ya empezó con sobrepeso o con obesidad, el problema va a ser mayor y ahí es donde se experimentan las mayores ganancias de pesos. Por eso yo decía en las conclusiones que es importante empezar lo más tempranamente posible. Y el objetivo no es bajar de peso, es evitar la ganancia de peso, y sí se puede hacer. Muy bien. Otra pregunta: ¿cuál es su opinión acerca de la dieta cetogénica o el ayuno intermitente en este periodo de la vida? Bueno, ahí puede haber controversias. Yo creo que la dieta cetogénica son dietas que tienen por debajo del 10% de valor calórico total de hidratos de carbono. Esas dietas no son saludables, ni las hipocalóricas totales, o sea, menos de 800 calorías, ni las hipohidrocarbonadas, menos del 20% de hidratos de carbono. Son más, yo diría, los riesgos que los beneficios, y tienen un problema grave que es el rebote. Sí bajan de peso, probablemente si el objetivo es bajar de peso, funcionan bien, pero la alegría dura poco. Porque una vez que la mujer empieza a comer saludablemente, nuevamente gana peso y a veces gana más de lo que
peso del que empezó. Entonces, si uno hace una restricción calórica progresiva, ajustada a la realidad y a lo que sea factible cumplir, funciona y funciona bien. Ahora, con respecto al ayuno intermitente, sí se ha visto que en insulinoresistencia el ayuno intermitente funciona, pero yo diría más que el ayuno intermitente lo que funciona es el tiempo restringido de alimentación. Es decir, aumentar que el desayuno sea más tarde y la cena más temprano, ayuda mucho cuando hay insulinoresistencia y se ha visto en las mujeres con obesidad mórbida o en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, sí funciona, pero tiene que ser supervisado, controlado y para después sacarle de eso hay que irlo haciendo progresivamente, porque no es una dieta que se pueda mantener en el tiempo y si se lo hace inadecuadamente va a tener rebote. Muchas gracias y por honor al tiempo, la última pregunta para darle un espacio también a la importancia de prevenir la osteoporosis. Considerando que hay varios factores que pueden impedir la absorción del calcio de los alimentos, ¿usted considera que solamente una alimentación rica en calcio puede ser suficiente o se requerirá siempre de un suplemento de calcio? Ya, esa es una pregunta muy importante porque sí creo que se abusa de los suplementos de calcio. Si uno durante la evaluación de la dieta en la mujer ve que ella tiene un aporte de calcio entre 500 y 800 miligramos de calcio, probablemente, o si cubre sus requerimientos nutricionales, probablemente no haya suplemento. Pero si la mujer en su dieta no cumple los requerimientos nutricionales mínimos, sí debe recibir suplementación. Excelente, doctora Marina. Agradecemos muchísimo su asistencia, su participación. Muy buena su charla. Muy amable, muchas gracias, Paola, que estén muy bien.